¿Por qué están generalmente asintomáticos? Porque tienen un conducto arterioso. Y generalmente ese conducto arterioso es un conducto arterioso grande. Y sabemos muy bien que existen varios mecanismos fisiopatológicos por los cuales ocurre el cierre fisiológico y posteriormente el cierre anatómico del conducto arterioso, que varía desde las 72 horas hasta la semana o 2 semanas de vida, dependiendo de algunos autores. Pero sabemos muy bien que cuando se cierra ese conducto arterioso, pues es un pacientito que pasa de un pacientito que no tiene ningún dato, un recién nacido sano, sin cianosis, no tiene soplos, polipnea, un pacientito que tiene datos de choque cardiogénico. Entonces, muchos de estos pacientes incluso ni siquiera llegan a urgencias o al diagnóstico de una cardiopatía y la mayor parte de ellos pueden llegar a ser diagnosticados de forma errónea por deshidratación o incluso por sepsis. El tamiz cardíaco, por supuesto, que involucra y el principal objetivo es la detección oportuna, el diagnóstico temprano y, por supuesto, pues obviamente mejorar el pronóstico y salvar vidas en los neonatos. La mayor parte de las cardiopatías congénitas críticas, si ustedes se dan cuenta, casi la mitad de ellas ocurre en casa porque no se detectan en el momento de nacer. Y de ellos, por supuesto, incluso antes del diagnóstico, el 30% puede llegar a morir sin un diagnóstico. La media de muerte de estos pacientitos que tienen cardiopatías congénitas críticas en casa varía de acuerdo a los estudios, pero va de 10 a 13 días. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, sobre todo para delimitar, sobre todo más adelante, la indicación del tiempo de cuándo hacer el tamiz cardíaco. Entonces, se trata de detectar un paciente de forma precoz y obviamente evitar la muerte de forma temprana. Por supuesto que el tamizaje cardíaco ha cambiado mucho y no nada más existe al momento de nacer. Sabemos muy bien que conforme ha pasado el tiempo, pues el diagnóstico prenatal a través de ginecología y ahora con la medicina materno-fetal, pues ha mejorado mucho, por supuesto. El diagnóstico clínico, sin embargo, en neonatos, ya lo comentamos, no es muy específico. La medida de concentración de oxígeno o saturación, que es el tamiz que vamos a enfocarnos. Y en la actualidad, pues hay algunos estudios donde están evaluando si es necesario hacer un ecocardiograma a todos los recién nacidos, que hasta el momento no ha dado ninguna prueba de validación como tal. Hablando un poco de la detección prenatal, obviamente sabiendo que esta detección se hace por medio de un estudio anatómico, generalmente entre la semana 18 y 20. Sabemos muy bien que ese ecocardiograma fetal es operador dependiente, no es lo mismo que lo haga un radiólogo, que lo haga un ginecólogo o que lo haga un médico materno fetal. Depende mucho del equipo del ultrasonido del que tenga el ginecólogo en el consultorio o un equipo de alta especialidad de un gabinete como tal. Y por supuesto no es lo mismo que se haga en un hospital rural a un hospital que tenga un centro de atención prenatal como tal. Está muy grande la diapositiva, pero bueno, finalmente mencionar, son países de primer mundo, Canadá, algunos países sudamericanos como Sudamérica, pero recalcar algunas cardiopatías. Entonces, en países de primer mundo, por ejemplo, el ventrículo izquierdo hipoplástico tiene un porcentaje de detección del 57%. Entonces, si bien es cierto que cada vez es mayor la cantidad de pacientes que se detectan de forma prenatal, algunas cardiopatías cuestan trabajo, por supuesto, y hay algunas que tienen un porcentaje de detección prenatal muy bajo, hasta del 21%. Entonces, en México, pues desafortunadamente no tenemos muchas estadísticas. Algunos centros hospitalarios reportan detecciones prenatales desde el 20% hasta el 80%. Entonces, por supuesto que es una ayuda, sobre todo cuando ya se hace el diagnóstico prenatal, pues sabemos qué condición tiene el paciente, se informa a los papás, e incluso algunas veces cuando son condiciones que pues son incompatibles con la vida, pues está permitido ya la interrupción del embarazo en estos pacientitos que muchas de las veces no se les puede ofrecer nada al momento de nacer. Vamos a entrar en tema del tamiz neonatal cardíaco, cuál es la historia, y sobre todo la comento porque muchas de las veces se piensa que el tamiz neonatal cardíaco es algo nuevo, y en realidad no es algo nuevo. Tiene ya tiempo, desde 1995, donde se enfocaron algunos conceptos,
Por supuesto que hay reuniones de la Academia Americana del Corazón y de la Academia Americana de Pediatría desde el 2009 y varios consensos para hacer esta detección como tal, y finalmente algunos otros consensos de expertos y paneles de expertos. Y pues como les comentaba al inicio, se hace la modificación y realmente hubo una nueva actualización de febrero de este año en donde se modificó el algoritmo y todo esto ha ido cambiando como. ¿Qué es el tamiz cardíaco? Y siempre lo definimos sobre todo porque todavía seguimos encontrando algunos médicos e incluso familiares que no saben en qué consiste el tamiz cardíaco. No es una revisión clínica, no es un examen físico, no es como tal un ecocardiograma. Es una medición especializada y la puse ahí entre comillas porque lo voy a explicar más adelante para detectar la disminución de la concentración de oxígeno, es decir, medimos concentración o saturación de oxígeno en la mano y en las pies de un recién nacido. ¿A quién se debe realizar? Las indicaciones son muy variadas, pero bueno, el consenso es todo recién nacido aparentemente sano, de término o casi de término. El lineamiento de la norma oficial mexicana dice de 36 semanas en adelante. El lineamiento actual de febrero del 2025 son todos aquellos niños casi pretérmino de 34 en adelante, que son de un cunero fisiológico, no de un cunero patológico como tal. Les comentaba de que generalmente o se piensa, obviamente, pues todo el mundo sabemos, cada vez hay más tamices y los papás hasta se los mencionan. Antes habían 1 o 2 y pacientes que ya tienen 3 o 4 embarazos, pues ahora resulta que hay 5. Entonces, el tamiz cardíaco neonatal no es nada nuevo. Entonces, en países de primer mundo, Estados Unidos, Europa, tiene más de 10 o 15 años aplicándose de manera rutinaria a todo recién nacido que nace en las instituciones. En México, por decreto de ley, desde el 2021, es obligatorio, antes del alta hospitalaria. Entonces, desafortunadamente, y todo el mundo lo sabemos, pues en pocas instituciones se hace de forma rutinaria. Entonces, algunas instituciones públicas incluso tienen el equipo, pero no tienen el personal. Algunas instituciones privadas no tienen el equipo, pero lo hacen con otro tipo de equipo y algunas veces salen falsos positivos. Es muy complicado. Todavía estamos en plena introducción y esperemos que en un futuro pues se haga de manera rutinaria en instituciones públicas y privadas como tal. ¿Cuándo se debe hacer? El tamiz cardíaco neonatal está indicado en todo aquel recién nacido que tenga al menos 24 horas de vida. Incluso ahora en época de COVID, donde había egresos tempranos, pues se recomendaba y también la recomendación es hacerlo antes del egreso. ¿Okay? También se puede hacer junto con el tamiz metabólico y el auditivo y es una indicación que no surge de la nada, sino obviamente involucra algunos estudios de sensibilidad y especificidad. No es de que se haya querido y se haya determinado que sea después de las 24 horas nada más, porque sí, sino sabemos muy bien que después de las 24 horas tiene mayor sensibilidad y especificidad. Por supuesto, como buen tamiz, obviamente la especificidad es muy, muy alta. Y si ustedes se dan cuenta, en esta diapositiva, de menos de 24 horas tiene esta tasa de falsos positivos y si se hace después de las 24 horas, es una tasa mucho más baja. Es casi 8 veces más, incluso en algunos estudios, o 10 veces más falsos positivos si se hace antes de las 24 horas. ¿Okay? Ojo, algunas veces cuando hay algunos pacientitos que se deforman, que son partos y se egresan a las 24 horas, pues lo indicado es hacerlo antes de que se vaya de alta el paciente. En resumen, ya lo comentaba, obviamente menores de 24 horas detecta cardiopatías complejas y significativas. También ayuda mucho para la detección de causas de hipoxemia también en el recién nacido, la tasa de falsos positivos y la comparación cuando se hace en mayores de 24 horas de vida. ¿Con qué se debe hacer el tamiz cardíaco neonatal? Pues es un oxímetro. ¿Okay? Y es un oxímetro específico que se debe utilizar para realizar el tamiz cardíaco neonatal y no es de acuerdo a las marcas ni nada en lo absoluto, sino que hay diversos estudios ya desde el 2002 en donde se ha comparado diferentes marcas de oxímetros, el nivel de especificidad y sensibilidad para la detección de cardiopatías congénitas críticas
y bueno, pues entre más específico y la sensibilidad sea más alta, pues son los que se deben de utilizar. En México, al menos tenemos 2 marcas que están aprobadas por la FDA para la realización del tamiz cardíaco neonatal. ¿Cuáles son sus principales características? Uno, que debe tener un sensor sensible al movimiento y que reporte la oximetría de saturación de oxígeno funcional. Entonces, todo el mundo hemos tenido al lado un bebé y un bebé está intranquilo, está llorando, se mueve mucho y si no tiene el sensor de movimiento, puede marcar 40% de saturación de oxígeno y el niño está rosita. Entonces, hay que tener mucha precaución en este tipo de circunstancias. Por supuesto que debe tener ciertas condiciones y validados para hacer este tipo de detecciones cuando hay baja perfusión. Hay un índice que está documentado para que lo cumplan los oxímetros y debe tener una precisión del 2% de la raíz media cuadrada de la detección de la concentración de saturación de oxígeno funcional y por supuesto que deben de tener una calibración regular por el fabricante. Se pueden utilizar y de hecho lo ideal es utilizar sensores desechables. El problema pues obviamente es el costo de un sensor desechable a un sensor reusable. Y bueno, aquí en México pues se comercializa esta marca, la Masimo y el Coviden. ¿Okay? El resto de las otras marcas pues generalmente no están disponibles en el mercado mexicano. ¿Cómo sabemos si un oxímetro está aprobado? Porque muchas unidades no cuentan con ellos, pues se puede meter a esta página, se mete el modelo y en el modelo ahí aparece si está aprobado por la FDA o no está aprobado por la FDA. El oxímetro más utilizado a nivel internacional pues es la marca Masimo y sobre todo porque tiene ya incorporado el software de detección para cardiopatías congénitas críticas. Es muy intuitivo y nos permite obviamente pues el aparato en la pantalla principal pues nos pone donde colocar el sensor. Debe tener una cierta onda de pulso regular y lo detecta por cierto tiempo y el mismo aparato nos dice si esa toma es adecuada o no es adecuada. Si no es adecuada, pues la marca hay un mensaje de que hay que repetir esa toma de la mano o del pie. Por supuesto que es en la mano y en el pie y automáticamente este aparato da el resultado de un tamiz positivo o un tamiz negativo, lo cual voy a comentar más adelante cuál es el algoritmo que se utiliza. Es un algoritmo muy intuitivo y mucho más fácil de interpretar. Sin embargo, pues obviamente es un aparato de mayor costo. ¿Cuál es el protocolo que generalmente se utiliza? Y este protocolo pues se ha modificado conforme ha pasado el tiempo. Se utiliza, y como lo mencionamos, la mano derecha, que detecta la concentración de oxígeno preductal, y el pie. Antes se utilizaba uno de los dos pies, en específico el derecho o el izquierdo, y en la actualidad se puede utilizar cualquiera de los dos pies. El que sí no se debe modificar, pues es la mano derecha. ¿Y esto por qué es? No es porque a nadie se le haya ocurrido, igual, pues desde el 2012 en este estudio de Lancet hay muchos estudios en donde compararon justamente el pie, la mano izquierda, etcétera, y diferentes comparaciones y se vio que la mano derecha y cualquiera de los dos pies tiene una sensibilidad mucho más alta junto con la especificidad para realizar este tipo de tamiz. ¿Cómo se hace el tamiz? Pues el paciente debe estar con aire ambiente. Es decir, un paciente que tiene oxígeno no se puede realizar el tamiz. Es uno de los principales errores que nos llaman y es un paciente que tiene oxígeno y llaman para hacer un tamiz cardíaco neonatal. No es útil. Al menos debe tener 24 horas sin oxígeno el paciente. En pacientes incluso prematuros de mucha estadía hospitalaria, se recomienda antes del egreso hospitalario. Cuando son pacientes que tienen broncolodisplasia pulmonar, y esto viene en la última guía actualizada de febrero del 2025, y son dependientes de oxígeno, pues ahí existe la duda si hay que hacer o no el tamiz. Lo recomiendan incluso hacer el ecocardiograma cuando es necesario para detectar si hay hipertensión pulmonar antes que el tamiz cardíaco neonatal. ¿Cómo se debe hacer? Se escucha sencillo, despierto, quieto y calmado. El tamiz no se debe hacer dormido, porque dormidos los niños tienden a tener concentraciones un poquito más bajas de oxígeno y la variabilidad. Entonces, el detalle es tener a un bebé despierto, quieto y calmado. ¿Okay? Por supuesto, con una regulación térmica adecuada. Si es un bebé que tiene hipotermia,
va a tener un tamiz falso positivo como tal. Y se debe hacer una colocación adecuada de sensores en la parte externa de la mano y en la parte externa del pie. En el protocolo del MAS, en el aparato del máximo, ahí viene indicado como tal en cada determinación que se haga como tal. No se debe hacer, obviamente, dormido, ya lo comentamos. Tampoco se deben utilizar sensores para adultos, que es muy común. Pues obviamente en muchas instituciones no tenemos los insumos. También un error muy común es tomarlo en la extremidad donde tiene el brazalete para medir la presión arterial, y eso modifica también. Y se ha demostrado muy bien que la luz intensa, ya sea de lámparas quirúrgicas o fototerapia, pues altera la detección infrarroja de la concentración de oxígeno. Entonces hay que retirarlas para hacer el tamiz como tal. Y algo que yo siempre les insisto a las enfermeras, porque la mayor parte de las veces, es que no se debe utilizar cinta adhesiva. Entonces, sabemos muy bien que la vida útil de los sensores no es muy grande, y finalmente lo ideal es tener sensores desechables por cada paciente, pero bueno, hay algunos sensores que se pueden reutilizar en la medida de lo posible, pero bueno, algunas veces hay algunos sensores que ya nada más están fijados por pura cinta adhesiva, y por supuesto que eso involucra un incremento importante de falsos positivos. El protocolo que se utilizaba, y este es el protocolo de la Academia Americana del 2020, lo voy a mencionar muy poco porque en realidad cada vez se ha ido simplificando y cada vez es más sencillo, y la idea obviamente es de que sea más sencillo de utilizar, pero existían varios valores de cohorte y no nada más era esto, porque en Estados Unidos, como ustedes saben, la mayor parte de los estados, cada uno es como si fuera un país independiente. Entonces, cada uno utiliza el protocolo que ellos autorizan. Incluso los valores de las concentraciones de oxígeno que marcaban en la determinación y la diferencial entre mano y pie variaba entre cada uno de los estados en Estados Unidos de América. Pero bueno, como resumen, pues obviamente el punto de corte era el 95% y la diferencia de saturación entre mano y pie era el 3%, y se hacían una determinación, si no pasaba se hacía otra determinación, una segunda tamizaje, y si no pasaba se hacía una tercera determinación de la concentración de oxígeno, y si no pasaba, pues obviamente ya se consideraba un tamiz positivo, el cual ya requiere una evaluación, ya sea por neonatología o principalmente por cardiología pediátrica, y la realización finalmente casi siempre de un ecocardiograma. Desde el 2021 y 22, junto con la aprobación de la Ley de Salud de forma obligatoria del tamiz cardíaco neonatal, pues se creó el Comité Mexicano para el Tamiz Cardíaco Neonatal. Obviamente hubo algunos cambios, principalmente la altura. Entonces se empezó a considerar que en países que tenían mayores niveles de altura permitían un poquito más de hipoxemia como tal. La realidad es que también igual cada país está haciendo sus estudios. Por ejemplo, no es lo mismo tener en Perú. En Perú cambian mucho también este protocolo, sobre todo por la altura, y otros lugares, pero el algoritmo final es el algoritmo de la Academia Americana de Pediatría, en donde ellos no discriminan si hay altura mayor de 1500 metros o menor de 1500 metros. Entonces, este es el algoritmo para menores de 1500 metros, está en la Revista Mexicana de Pediatría del 2022, y este es para aquellos pacientitos en donde tengan, donde vivan por arriba de los 1500 metros sobre el nivel del mar. No me va a detener mucho porque obviamente nos vamos a enfocar más al lineamiento más actual. Y bueno, finalmente, desde el 2020 ha habido muchos consensos y paneles de expertos en donde han querido modificar y hacer más sencillo el protocolo del tamiz. Algunos sugirieron nada más tomar el pie. Por supuesto que disminuía mucho la sensibilidad y la especificidad. No detectaba cardiopatías postductales también, y también tenía muchos más falsos positivos, por lo cual pues no fue aprobado como tal. Antes se consideraba una diferencia de saturación entre mano y pie, y algunas veces se consideraba diferentes concentraciones de oxígeno entre mano y pie, y bueno, finalmente se simplificó a la saturación del 95% para determinar las mediciones tanto en pie y mano, y eso fue aprobado como tal. Lo vamos a ver ahorita a continuación en el algoritmo final. Y bueno, también se sugirió eliminar la segunda repetición del tamizaje. Se hicieron varios estudios y se vio que al momento de eliminar el segundo tamizaje, la segunda repetición como tal, pues no disminuía la sensibilidad ni la especificidad,
Sin embargo, sí aumentaba el tiempo en hacer el diagnóstico de estos niños y obviamente empeoraba el pronóstico. Entonces, finalmente sí se autorizó eliminar la segunda repetición del tamizaje. También se ha querido cambiar la saturación diferencial del 3% al 2%, lo cual obviamente incrementó una gran cantidad de falsos positivos, por lo cual no fue aprobado. Y también se involucró obviamente hacerlo con mayor tiempo de antelación, es decir, antes de las 24 horas de vida. También se incrementaron los falsos positivos, por lo cual pues no fue aprobado como tal. Este lineamiento es el último, es de febrero del 2027. Aquí viene la referencia completa. Es un estudio ahí de 7 páginas como tal, no es muy grande, pero bueno, es el actual y es el que debemos, yo creo, aplicar en la mayor parte de las instituciones, a reserva obviamente de que tengamos algunas circunstancias. Obviamente es al nacimiento, si el niño tiene o no oxígeno. Obviamente si no tiene oxígeno, y parte del apartado que hace esta revisión es decir, si hay un paciente que nace y tiene datos clínicos de una cardiopatía, que tiene el hígado crecido, tiene datos de insuficiencia cardíaca y tiene un soplo intenso, no hay que hacer el tamiz cardíaco neonatal, hay que hacer un ecocardiograma. ¿Okay? Pacientes con datos clínicos de importantes, sugerentes de una cardiopatía, hay que hacer un ecocardiograma. ¿Okay? Y obviamente pacientes que tienen oxígeno, pues no hay que hacerles el 24 horas de vida o antes del egreso. Es la indicación como tal. Y se toma la saturación de oxígeno en la mano derecha y en uno de los dos pies, cualquiera de los dos. Y de ahí se detecta si la concentración de oxígeno en cualquier miembro, ya sea la mano o el pie, es por abajo del 90%, no hay que repetir el tamiz y se envía una evaluación cardiológica completa, que generalmente hay que hacer un ecocardiograma. Cuando la concentración de oxígeno es mayor del 95% en mano o pie y la diferencia entre mano o pie es menor del 3%, pues el tamiz pasa y ya no hay que repetir. En donde la posibilidad, obviamente, de que no tenga la cardiopatía, pues es extremadamente rara. Cuando no pasa, es decir, cuando esta concentración no es la adecuada, la indicado es repetir el tamiz cardíaco neonatal a la hora. Igual, pues obviamente, si llega a tener concentraciones mayores del 95%, pues pasa. Y si no, pues obviamente se hace la evaluación cardiológica. Como ustedes se dan cuenta, pues se ha simplificado mucho. En realidad, pues las cifras mágicas son 95% en mano y pie, la diferencial menor del 3%, ¿okay? Y se elimina la segunda repetición del tamizaje. Esto conlleva, obviamente, que se haga la detección más temprana y oportuna de estos pacientes y la evaluación cardiológica, y más en nuestro medio, en donde desafortunadamente en muchos estados de la República, pues no tenemos cómo resolver estos pacientes con cardiopatías congénitas críticas, porque no se cuentan con los insumos, ni el hospital, ni el personal para atender este tipo de pacientes, y muchas de las veces son pacientes que tenemos que referir a tercer nivel de atención. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y siempre es un problema porque todos los hospitales están llenos y pocas veces nos aceptan los traslados. Entonces muchos de estos niños se nos mueren en el inter de que alguien los acepte, o algunas veces se hace el intento de hacer una cirugía en un lugar donde no se tiene experiencia y pues bueno, obviamente los resultados son muy malos. Lo quise poner esto porque obviamente me pareció bastante importante, sobre todo en la evaluación adicional y de estudios a realizar en cada paciente será priorizada acorde a las condiciones más relevantes de cada caso, y dicha evaluación no deberá retrasarse mientras se espera la realización de un ecocardiograma. ¿Por qué lo pongo? Porque muchas de las veces en centros de salud o en municipios donde no hay cardiólogos pediatras, pues casi siempre están buscando realizar un ecocardiograma primero antes de estabilizar al paciente o tratar algunas complicaciones que tiene el propio paciente. Entonces, cada paciente debe ser individualizado y en lo particular atendido como tal. Por supuesto que va a depender de los recursos en el lugar de nacimiento. No es lo mismo que nazca
el bebé aquí en el Hospital Central, donde tenemos 2 cardiólogos pediatras, o ahí en donde estoy yo en el Hospital de la Mujer, a que nazca en el Centro de Salud de Alaquines, donde finalmente tienen que trasladar al paciente a Ciudad Valles y subrogar a alguien de Tampico para que vaya a hacer el ecocardiograma como tal. Por supuesto que es un reto, porque obviamente, poniendo como ejemplo municipios donde no hay y sale un tamiz positivo, pues el enviar al paciente supone un reto para las autoridades de salud mandarlo con un tamiz positivo con la sospecha. Entonces, la tasa de falsos positivos es muy baja, por supuesto, y son muy pocos, pero finalmente existe esa posibilidad. Y textualmente, el niño no puede ser egresado, uno, sin resolver la causa de la desaturación o de la hipoxemia, y menos antes de excluir las causas potencialmente letales. No se vale mandar al paciente saturando 88% y con un tamiz sugestivo sospechoso sin la evaluación correspondiente. Ni tampoco, obviamente, mandarlo a la consulta y que lo vean en 4 o 5 días, o algunas veces se comete el error de mandarlo por la consulta y a nivel institucional lo mandan a sacar cita y le dan cita en 6 meses a la consulta de cardiología. Entonces, si se identifica otra causa diferente a cardiopatía congénita crítica, pues obviamente se tiene que tratar la causa como tal, hipertensión pulmonar, sepsis neonatal, aspiración de meconio, y muchas de las veces el ecocardiograma no es necesario. Entonces, no siempre se debe utilizar. Si es un pacientito que tiene una taquimia transitoria o una neumonía, y algunos pacientes no dejan el oxígeno pronto. Entonces, generalmente existe la indicación de hacer el estudio del ecocardiograma, pero muchas de las veces no es necesario porque se trata de la patología de base y con eso remite por completo la hipoxemia. Algunos aparatos, como el Máximo, y lo anoté porque en realidad es algo que está en boga, también detectan el índice de perfusión. Entonces, no todos los aparatos lo detectan, ni todos los oxímetros, pero se refiere a una evaluación relativa de la fuerza del pulso arterial que amplifica el sensor y cuantifica la amplitud pletismográfica. Entonces, está asociado obviamente a ver cambios en gasto cardíaco, tono vasomotor y temperatura. Y el índice de perfusión es una medida indirecta, no invasiva de la perfusión periférica. Y se han hecho, incluido varios estudios en donde se ocupa el protocolo del tamizaje, que es la medición de la concentración de oxígeno, la saturación de oxígeno y la medición del índice de perfusión. Y se ha visto obviamente en diversos estudios, porque obviamente para determinar el valor normal, se tiene que determinar en base a estudios hipercentilas y también involucra de acuerdo a la edad gestacional, pero el valor de corte de referencia normal de todos estos estudios es de mayor o igual a 0.7. En donde se ha visto que tiene utilidad principalmente el medir el índice de perfusión, generalmente en países que tienen obstrucciones, en pacientes que tienen obstrucciones izquierdas. Pacientes con coartación, que tienen interrupción de aórtico, por el conducto arterioso que muchas de las veces es grande, el tamiz algunas veces puede salir normal. Y lo que muchas de las veces discrimina o no es el índice de perfusión. Entonces, para esas obstrucciones izquierdas es muy útil el tomar el índice de perfusión. Desafortunadamente, como les mencionaba, pues no todos los oxímetros la miden. Esto es un ejemplo del equipo Máximo, de algunos tamices que se han realizado, donde obviamente pues ya todo lo marca en verde y rojo, es muy intuitivo, pues arriba del 95%, el índice de perfusión en 1.0 y la diferencia de saturación pues lo marca en verde, es un tamiz que pasa. Es negativo. Aquí, por ejemplo, en la mano derecha y el pie, pues está por abajo del 95% los dos, pues es un tamiz positivo y por eso lo marca en rojo. En este caso, otro caso, aquí las concentraciones de oxígeno son normales, están arriba del 95%, pero la diferencial entre mano y pie es de más del 3%, por lo cual lo marca en rojo. Este caso en particular es un pacientito en donde justamente es el ejemplo, donde es un tamiz limítrofe, si ustedes dan cuenta, estrictamente debiera aquí habérmelo marcado en rojo el aparato porque está por abajo de 95, pero lo ponen en negro y involucró un índice de perfusión muy baja y se trató de un paciente con una coartación aórtica.
¿Sirve el tamiz cardíaco neonatal? Y por supuesto que sirve. Existen muchos estudios y hay muchos estudios de metaanálisis y podemos encontrar en diferentes países. ¿Y sirve por qué? Porque hay estudios y sobre todo este metaanálisis donde involucra más de 220,000 recién nacidos vivos y por supuesto que tiene una sensibilidad del 76.5% y lo más importante es que tiene una especificidad del 99.9%. La tasa de falsos positivos, como les decía, es muy baja. Obviamente, esto va incrementando. Uno, si no se ocupa el equipo adecuado, si no se tiene el personal adecuado, si no se toma de forma correcta, si se utilizan sensores reusables, etcétera. Todo eso va incrementando la tasa de falsos positivos. Y por supuesto que en Estados Unidos, pues hay estudios, muchos de ellos, sobre todo en cuanto a costo-beneficio, en donde pues se ve el tiempo en que se demora uno en hacer un tamiz, desde 2 minutos hasta 9.8. Si alguno de aquí lo hace de forma manual, algunas veces no nos tardamos 9 minutos. Nos podemos tardar hasta media hora o 40 minutos si el niño está llorando muy inquieto. Entonces, algunas veces no es sencillo tomar el tamiz cardíaco neonatal. Viene el costo como tal y el costo total, desde en libras hasta los $2 que viene aquí, hasta los $24 en algunos hospitales de Estados Unidos. Pero bueno, finalmente les comento esto porque a nivel administrativo y autoridades, pues lo que más importa son costos. Entonces, y en cuanto a costos, pues obviamente ven el tiempo, cuánto tiempo lo hace el personal, el equipo, los consumibles, el costo, el diagnóstico, el seguimiento de la cardiopatía, el tratamiento de la cardiopatía. Pero bueno, evalúan algunos índices como el costo del tamiz por caso detectado, índice de costo-efectividad, del cual no me voy a meter mucho, sobre todo, porque lo más importante para nosotros como clínicos, en estudios observacionales y en este observacional de 27 millones de nacimientos, pues es que el tamiz cardíaco neonatal, lo que nos importa a nosotros es que disminuye la mortalidad de casi la tercera parte de nuestros pacientes, si se hace de forma adecuada, la detección oportuna y el tratamiento temprano. Por supuesto que si es un paciente en donde se hace el diagnóstico de forma tardía, pues sabemos muy bien, 52% más de readmisiones, sobre todo pacientes con hipertensión pulmonar ya refractaria a tratamiento. Por supuesto, más días de hospitalización en terapia intensiva, mayor gasto hospitalario y por supuesto en los niños una disminución a largo plazo de la sobrevida. Y pues sería todo. Muchas gracias. No sé si existe alguna duda o pregunta. Sí, es bien importante y creo que como pediatras e incluso como subespecialistas o médicos generales, conocer la información porque la mayor parte de los pacientes pues, se apoyan en nosotros. Entonces, ya no es válido que nos siga llegando un pacientito y que nos marque, doctor, nos mandaron para hacerle el tamiz cardíaco neonatal. ¿Qué edad tiene el paciente? 8 meses. Ya no es válido. No sé si les ha pasado, pero también a algunos pacientes, hasta el mismo paciente sabe qué tamices hay que hacerle. Oiga, doctor, ¿me le va a hacer el tamiz cardíaco? Y algunos médicos o personal de salud no saben qué es el tamiz cardíaco ni cuándo se hace. Entonces, tiene sus indicaciones muy precisas, por supuesto, y es de gran utilidad para nuestros pacientitos como tal. ¿Alguna duda o pregunta? El tamiz cardíaco, dependiendo, está rondando entre los 800 y 1,300 pesos aproximadamente. A diferencia de otros tamices, es más asequible. Es decir, por ejemplo, el tamiz metabólico ampliado. Y finalmente, pues sabemos que el sobrecosto está en los hospitales privados, pero porque es la ganancia del hospital. Todo el mundo sabemos que los hospitales son negocios. Entonces, un tamiz que por fuera cuesta 2,300, en el hospital X, Y o Z está el doble. Entonces, finalmente es más o menos el costo aproximado. Daniel, un gusto escucharte. Siempre es un tema muy interesante y me congratulo de haber participado contigo en algunos casos. Pero me interesa preguntarte otra vez, porque mencionaste la mortalidad en México
de los lactantes menores de 6 meses, ¿qué tan frecuente es que sea por cardiopatía crítica? Y si el tamiz ha reducido la mortalidad en nuestro país. Ok. La realidad es de que el porcentaje como tal de las muertes por cardiopatías críticas, no tenemos un porcentaje como tal bien establecido porque no tenemos estadísticas suficientes. Muchos de nuestros pacientes ni siquiera llegan al hospital y muchos pacientes son cardiópatas. Entonces, pero bueno, en algunos centros de hospitalización de tercer nivel, niños menores de 6 meses con cardiopatías congénitas críticas, y acorde mucho al tipo de cardiopatía, porque no es lo mismo estar hablando de un ventrículo izquierdo hipoplásico donde requieren una cirugía de Norwood, en donde esa cirugía de Norwood en Monterrey han de tener 7, 8 pacientes vivos, y en Ciudad de México no más de 5 pacientes vivos. Hablar de una doble vía de salida de ventrículo derecho que a largo plazo se corrige como una comunicación interventricular. Estamos hablando que algunas de las cardiopatías congénitas críticas tienen un porcentaje de mortalidad, algunas veces del 95% en nuestro país, cosa que en Estados Unidos un Norwood tiene menos del 20% de mortalidad. Entonces, es difícil en general definir, sobre todo en específico, cada cardiopatía pues tiene su pronóstico y su muerte como tal. Y la otra pregunta me decía. Depende mucho del tipo, como le comentaba. Entonces, pero en realidad, de las cardiopatías congénitas críticas moderadas, alrededor del 30-40% fallecen en los primeros 6 meses de vida si no se les da un tratamiento adecuado. ¿Qué tal? Bueno, también muchas felicidades por la presentación, muy explícita, muy adecuada. La pregunta es, aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, ¿en dónde se hace el tamiz neonatal? No solo en la ciudad, sino en el interior del estado, por ejemplo, no sé, en los municipios o en cabeceras municipales, o solamente en las ciudades grandes. Generalmente aquí en San Luis Potosí, instituciones, me parece el IMSS tiene un equipo, el ISSSTE tiene también un equipo, el Central tiene equipo, el Hospital Niño de la Mujer tiene equipo a nivel institucional, tiene un equipo máximo como tal. A nivel de estados, la realidad es que de forma rutinaria muy pocos centros lo hacen o no lo hacen, y sobre todo en esos municipios pues no se cuenta con el equipo necesario. La pregunta que siempre nos hacen, bueno doctor, y si no tenemos el equipo, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Lo ideal es hacerlo con el equipo adecuado. Entonces, el problema de hacerlo con un oxímetro que tiene más de 20 años, porque la mayor parte de los oxímetros en clínicas pequeñas o medianas, y sobre todo en municipios, son oxímetros viejos. Entonces, el problema es que vamos a tener falsos positivos, y los estamos teniendo. Esos falsos positivos nos llegan a nosotros para hacer ecocardiogramas. Entonces, finalmente esos pacientitos los vemos reflejados en el consultorio y nos llegan. Algunas veces nos llegan ni siquiera en el hospital, nos llegan al consultorio a los 4 o 5 días. ¿Sabe qué? Mi niño salió con un tamiz positivo. Nos debieron de haber llamado e internado el paciente para empezar. Entonces, la mayor parte son corazones sanos. Entonces, la tasa de falsos positivos incrementa mucho cuando no se hace con el equipo adecuado. Bueno, repitiendo, ahorita que comentaba el doctor en qué lugares, hospitales públicos se encuentran los equipos, bueno, pues ahorita estamos trabajando ahí, el doctor también, y la pregunta es, no se hace por lo visto, ¿verdad? En el Hospital Niño y la Mujer, digo, pero ahorita... En la actualidad no. O sea, tenemos, bueno, el equipo tiene 4 años, fue un equipo donado. Se empezó inicio el protocolo, se capacitó un personal de enfermería, porque lo ideal es que una persona específica se quede con el programa, así como el tamiz auditivo, que lo haga un personal de enfermería ya fijo. Y bueno, pues han habido muchos cambios, nos quedamos sin personales de enfermería, etcétera. Algunas veces los hacían los residentes, el médico pediatra que estaba en alojamiento, pero en la actualidad no se hace el tamiz cardíaco. Aquí es más que nada por falta del personal capacitado.
Es correcto. Gracias. Disculpa, ¿y de forma privada se puede enviar al recién nacido que acaba de salir del hospital? De forma ¿Alguna privada, institución? bueno, habemos varios cardiólogos pediatras, incluso algunos pediatras, que se hace el tamiz. Aquí en San Luis Potosí hay varias gentes que tienen equipo, que pueden ir a cualquier clínica, desde las chiquitas, medianas o grandotas. Entonces, sí hay posibilidad. Entonces, ya no es justificante el que no haya. Algunas veces no es lo correcto, por supuesto, pero sí hemos tenido algunos pacientes en donde los dan de alta porque se luce bien el niño. El problema es ver que el papá acuda, porque uno le puede decir, pero a lo mejor el papá acude a las 2 semanas, o a lo mejor el papá no acude y el niño llega chocado a los 7 días a urgencias. Entonces, lo ideal, la recomendación es antes del egreso del paciente, en cualquier clínica pequeña, mediana o grande, y se cuenta con los equipos necesarios y va un técnico en específico a realizar los trámites. Ok, gracias. Buenas noches. Mi pregunta es, habló de oxigenación. Por rutina, en el recién nacido se le apoya con oxígeno al nacimiento. Usted habló del tamiz antes del alta. ¿Cuánto tiempo considera sin oxígeno para que el tamiz sea válido? Bueno, pues si es un oxígeno transitorio que se aplica en las medidas de reanimación, no importa como tal. ¿Okay? Nos referimos a pacientes que requieren oxígeno, ya sea con taquipnea transitoria, síndrome de dificultad respiratoria, pero está considerado 24 horas sin oxígeno realizar el tamiz. Excelente presentación. Sabíamos que no esperábamos de otra forma una presentación muy exitosa. Daniel, Colegio de Pediatría, te otorga un reconocimiento por tu presentación. También el Colegio de Pediatría. Perdón, Laboratorios Planés nos hace favor de brindarnos un amigo, pero que nos acompañe. Más bien, por favor.